responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este viernes 15 de enero del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares de las informaciones que vamos a desarrollar durante el programa. Hoy, Día del Maestro en Venezuela. Los docentes salieron a protestar nuevamente por los bajos salarios y las condiciones de trabajo que hay en nuestro país. Para que ustedes se hagan una idea, un maestro puede llegar a ganar hasta $4 mensuales. $4 mensuales. ¿Quién vive con eso hoy día en Venezuela o en cualquier parte del mundo? Hablaremos al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy. Además, hubo una protesta a las afueras del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pidiendo la liberación de los miembros de la organización Azul Positivo. Hablaremos sobre lo que está ocurriendo con la persecución en contra de organizaciones no gubernamentales en nuestro país, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros. Además, lamentar la muerte de Abelardo Díaz, dirigente por el Táchira, fue diputado a la Asamblea Nacional. Él militó muchos años en el Partido Copey, recientemente estaba en Primero Justicia, fallece a causa del COVID-19, la pandemia que no se detiene en nuestro país. Y en el ámbito internacional, los ojos están puestos, sí, en el avance de esta epidemia de coronavirus. Sin ir más lejos, en Brasil, los hospitales en Manaus se han quedado sin oxígeno, en un segundo colapso sanitario, al menos así lo destacan los medios de comunicación, y comienza el proceso de transición en los Estados Unidos. Hoy, sin ir más lejos, inició el presidente Trump aparentemente su mudanza de la Casa Blanca. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado, Carlos Correa, es defensor de derechos humanos, periodista, forma parte del equipo de Espacio Público. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que está en sintonía. Pues mucho interés de escuchar de nuestro invitado su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo con la persecución contra organizaciones no gubernamentales en nuestro país, pero también contra medios de comunicación independientes. Lo escuchamos. Mira, en líneas generales, desde hace ya varios años hay unas restricciones a lo que desde la perspectiva de derechos humanos se llama espacio cívico. Y hay un patrón que es común para defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes sindicales, líderes políticos y organizaciones de derechos humanos, que es un patrón que básicamente parte de una descalificación pública a través de medios gubernamentales y se persigue o se intenta perseguir el trabajo. Sin duda, una de las cosas que arrancando este año se nos dio fue el proceso de descalificación para varios medios a partir de medios muy cercanos al ámbito gubernamental, pero que después fue replicado muy fuertemente por sectores o medios gubernamentales, en los que se trataba de descalificar a estos medios a partir de la dinámica de la cooperación o de la cooperación internacional. La cooperación internacional tiene que ver con el espacio cívico porque es la manera en la que se relacionan las organizaciones a nivel global, y una de las dimensiones son las de la cooperación, que no solo es la cooperación económica, es la cooperación, hay muchísimas fórmulas para el tema de la cooperación. Y después la persecución a medios de comunicación o a personas perseguidas por expresarse tiene que ver con las restricciones o las limitaciones que cada vez más son más duras en el entorno venezolano, y eso habla de un deterioro muy fuerte de lo que se denomina en el ámbito del derecho internacional el espacio cívico, ¿no? Con portales digitales, el caso emblemático de BPI Televisión, escuchamos a representantes de este medio de comunicación advirtiendo que la ley que intentan aplicarle o la justificación
no tiene asidero, tomando en cuenta que es un medio de comunicación que al final del día funciona a través de plataformas digitales y además cuya base está fuera incluso del país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, hay un tema, básicamente, efectivamente, hay numerosos medios de comunicación que no utilizan, digamos, el espectro radioeléctrico, que es lo que es susceptible de regulación por parte de Conatel. La utilización muchas veces de lo que son medios digitales no pasan por la administración de Conatel. En el caso, por ejemplo, de lo que una de las acusaciones está en esa línea, en la línea de la utilización del espectro radioeléctrico, puestos a ello, bueno, hay muchísimas personas que desde su cuenta en Twitter, incluso periodistas, o a través de la creación de sitios web, o en la utilización de los famosos youtubers, por ejemplo, que crean canales de comunicación a través de la plataforma YouTube, a través de distintos intermediarios, pues sencillamente no son susceptibles de una suerte de administración asociada al uso del espectro, y eso entiendo que es una de las cosas que están argumentando en el caso de BPI. Después hay otras dimensiones vinculadas, porque recuerden que este operativo, en el caso de BPI, es una aplicación, un operativo conjunto, entre comillas, entre el CENIAT y Conatel. Bueno, entiendo que hay una investigación de naturaleza tributaria, ¿no? Entonces ahí hay distintas dimensiones. Desde la pregunta es, bueno, ¿cuál es el modelo de contratación? En fin, hay distintos argumentos, pero casi siempre en Venezuela, muchas veces vinculado a los medios de comunicación, se ha utilizado ese argumento, el argumento tributario, como un mecanismo para establecer lo que se denominan restricciones indirectas. Los estándares en el ámbito internacional plantean que el cierre de operaciones, el decomiso de equipos y por lo tanto la inhabilitación de un medio de comunicación, que en este caso utiliza plataformas intermediarias, es el último recurso, no es el primer recurso. Y aquí, de antemano, pareciera que la intención fue efectivamente deshabilitar las posibilidades de que ese grupo de periodistas pudiera seguir haciendo su trabajo. Nuestro invitado, porque en una declaración que ofrecía Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, él interpretaba que esta persecución contra organizaciones no gubernamentales en nuestro país, la sociedad civil, es un pase de factura por las investigaciones y denuncias que cursan en el exterior contra el régimen venezolano por la violación sistemática de derechos humanos. ¿Qué opina usted? Bueno, esa es una de las razones o una de los argumentos que se aplican con algunas organizaciones, pero también se está persiguiendo a personas que de alguna manera, organizaciones que se dedican a la solidaridad. Es el caso, por ejemplo, de Azul Positivo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que hacían hacían trabajo humanitario. Entonces, recuerda que también a finales de año hubo toda una persecución Alimenta la Solidaridad. Hay, digamos, dinámicas que están tratando de restringir las posibilidades incluso de que organizaciones puedan hacer trabajo en la más pura clave de solidaridad con personas que están requeridas de alimentos o de medicinas o de atención médica. Y eso está en la clave de la emergencia humanitaria que estamos viviendo en el país. Entonces, hay diversas razones, es decir, desde el Estado pareciera que quieren tener, por un lado, el monopolio de la bondad, el monopolio de hacer el bien, y hay muchísimas organizaciones que se dedican a eso, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y por otro lado puede ser también, en el caso de algunas organizaciones, la persecución o el castigo por el trabajo de documentación que hacen algunas de ellas en el campo de los derechos humanos. El año pasado, por ejemplo, con la misión de verificación, que es una de las misiones de Naciones Unidas, específicamente del Consejo de Derechos Humanos, bueno, hubo mucha persecución también para algunas organizaciones. Y bueno, ciertamente pareciera que en el conjunto del paraguas de las organizaciones hay, al parecer, distintas motivaciones para restringir, castigar o golpear el trabajo de estas organizaciones. Bien. Carlos Correa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte del equipo del Espacio Público, es periodista, defensor de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido esta arremetida contra la sociedad civil, las ONG, medios de comunicación en nuestro país, comenzando el año 2021. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hoy se cumplen 3 años del asesinato de Óscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, quien se rebeló contra el chavismo en el marco de las protestas antigubernamentales. Saltó a la opinión pública el 27 de junio de 2017 al tomar un helicóptero del CICPC en el que sobrevoló el edificio del Tribunal Supremo de Justicia y otras sedes gubernamentales en el centro de Caracas, efectuando varios disparos y lanzando granadas con una pancarta invocando el artículo 350 de la Constitución. Más tarde apareció en un video cargado con rifles y acompañado de sus hombres. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Tiempo después, llegó el trágico desenlace final de su vida. Esa vida que perdió luchando fervorosamente por la libertad de su país. A las 7 de la mañana del 15 de enero de 2018, poco más de 500 funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad del Estado se desplegaron sobre las inmediaciones de la urbanización El Araguaney, kilómetro 16 de la parroquia El Junquito, dando inicio a la operación Gedeón por órdenes directas del narcorrégimen de Nicolás Maduro. El objetivo del despliegue policial y militar era claro: aniquilar a Óscar Pérez. Estamos negociando para entregar, porque aquí hay gente inocente, hay civiles, y ellos no quieren. Nos quieren matar literalmente. Venezuela no quiere que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Horas después, el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que Pérez y otras 6 personas habían fallecido durante el operativo. Hoy los venezolanos recuerdan este hecho y siguen calificando a Pérez como un héroe que lo dejaron solo en la lucha por la libertad para Venezuela. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos parte de las informaciones más destacadas en Venezuela y en el mundo, y vamos a tratar de compartir con la audiencia vía streaming justamente algunos de los portales y las noticias que destacan esta hora. La Voz de América se pregunta ¿para qué alcanza el salario de un maestro venezolano? Una excelente pregunta. Este 15 de enero se celebra el Día del Maestro en Venezuela. A propósito de la fecha, la BOA conversó con 3 docentes que contaron cómo los impacta la crisis en todos los órdenes en la nación suramericana. En Venezuela, llegar al fin de mes es uno de los desafíos debido a los bajos salarios. Más adelante, internamente, en el trabajo especial, ellos destacan que los maestros venezolanos celebran su día este viernes enfrentando, como muchos otros sectores del país, la grave crisis que padece la nación. La ardua tarea no es bien remunerada desde hace varios años, lo que se evidencia en las protestas del sector para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. El sueldo de un maestro no llega a $5 al mes, $5 al mes, de acuerdo a la tasa oficial de cambio. ¿Quién puede vivir con eso en Venezuela, en cualquier parte del mundo? Absolutamente nadie. Yo no sé si solo en Corea del Norte hay salarios que se comparen con lo que se gana en Venezuela. Y hoy los maestros, como vienen haciendo desde hace bastante tiempo, salieron a protestar. Nos llamó la atención que la actividad convocada, por ejemplo, a las afueras del Ministerio del Trabajo, contó con la participación de trabajadores de la salud, también de la Cancillería, todos unidos bajo la misma situación, los bajos salarios y la crisis que afecta absolutamente a todo el mundo. Ellos cantaban, entre otras cosas, ahí están esos, son los que roban a la nación, coreaban los maestros frente al Ministerio del Trabajo. Además, lo dicho, Provea exigió al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pedir la liberación de los integrantes de la ONG Azul Positivo, como parte de esta arremetida contra organizaciones no gubernamentales que adelanta el régimen venezolano. Producto de la pandemia de COVID-19, falleció Abelardo Díaz, dirigente del estado Táchira. La noticia, la destacaron en redes sociales. Uno de ellos, Tomás Guanipa, embajador designado en Colombia por la Asamblea Nacional. Con mucho dolor queremos anunciar el fallecimiento a causa del COVID-19 de nuestro hermano y coordinador del Táchira, Abelardo Díaz. Abelardo, desde que entró, decía Tomás Guanipa, a su organización fue una referencia ética y moral y de lucha que nos llenó siempre de orgullo. También ha habido reacciones sobre el anuncio del régimen venezolano, del canciller de Nicolás Maduro, sobre el supuesto envío o el ofrecimiento, mejor dicho, de oxígeno para Brasil, para Amazonas. Julio Borges decía, muchos venezolanos, entre ellos oficiales de la Fuerza Armada, como el coronel Pedro Ezequiel Romero, han muerto por falta de oxígeno en los hospitales del país. Sin embargo, la dictadura regala oxígeno a una gobernación de Brasil para buscar apoyo político. No les importa la vida del pueblo. Y él posteaba una noticia de Infobae, efectivamente, que daba cuenta de la muerte de un oficial, mientras esperaba justo en un hospital por oxígeno en nuestro país. La noticia de lo que está ocurriendo en Brasil, por el avance de la pandemia, la destaca el País de España, con fotografía incluida. Los hospitales de Manaus se quedan sin oxígeno en un segundo colapso sanitario por la pandemia. Avanza la pandemia, la epidemia no se ha acabado, todo lo contrario, y hay que cuidarse. Esto lo decimos a todos aquellos que nos siguen por distintas vías. La polémica está servida en el caso de México. López Obrador defendió la exoneración de Cienfuegos, un general de su país, y acusó a la DEA de fabricar el caso. A él lo estaban procesando, estaba detenido de hecho en los Estados Unidos por narcotráfico,
López Obrador lo pidió en extradición, lo enviaron y, bueno, la Fiscalía desistió de investigarlo en su país. De hecho, un agente de la DEA que fue entrevistado por El País de España dijo: México se ha burlado del sistema jurídico de los Estados Unidos. Habrá que ver en qué termina esto. Y finalmente, lo dicho, se inició la transición en los Estados Unidos, o bueno, estamos en la víspera. El acto oficial será el próximo 20 de enero. Y ya comenzó la mudanza en la Casa Blanca. Menos de una semana de relevo de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump comenzó su mudanza en la Casa Blanca. Por cierto, en el caso de Óscar Pérez, escuchábamos un micro al respecto. Bueno, su expediente está en la Corte Penal Internacional. Forma parte de la larga lista de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y decía Rafael Luzcategui, lo comentamos con Carlos Correa, un poco más temprano en esta protesta en el PNUD, que él interpretaba que justamente los avances que ha habido en las investigaciones por estas denuncias, el trabajo de las ONG, es una de las razones, o sería una de las razones de esta arremetida contra estas organizaciones en nuestro país. Vamos a reponer parte de los videos, las declaraciones de la jornada. Iniciamos con la protesta frente al Ministerio del Trabajo. Vemos cómo llegan los maestros acompañados del personal de la Cancillería y del Ministerio de la Salud en esta protesta por el Día del Maestro en nuestro país. Veamos. Bien, el pueblo unido jamás será vencido. Los maestros llevan muchísimo tiempo protestando por sus reivindicaciones, pero bueno, el régimen venezolano no tiene el menor interés de responder a estos temas. Nadie se explica cómo ocurrió, bueno, cómo desapareció el salario en nuestro país, más allá de lo que ya sabemos, de lo que ha pasado, el manejo de los recursos y este modelo ideológico que se han empeñado en imponer en nuestro país. Vamos a reponer, además, declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, porque ellos en el país vecino se preparan para el proceso de vacunación contra el COVID-19. En Venezuela no se dice nada más allá de la espera de una cantidad de dosis que en teoría Rusia enviará a Venezuela, pero en Colombia se preparan justamente para este proceso, y el presidente de ese país ofrecía detalles en compañía de la representante de la Organización Panamericana de la Salud en territorio colombiano. Escuchemos. Por eso, procuradora, a usted y al señor Contralor, les pido hoy que nos acompañen en todo este proceso, que conozcan ustedes la información y que vean también cómo se ha elaborado un plan de vacunación riguroso, ya reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, que nos permita a nosotros, de parte suya, de la Contraloría y de todos los entes de control, ver minuto a minuto, día a día, cómo se adelanta. Porque a nosotros no nos interesa que la información no se conozca. A nosotros nos interesa que logremos la vacunación más efectiva, la que le dé garantías a un país, la que nos dé estabilidad. Y por eso he hecho el llamado claro a que con estos temas no se puede hacer ni politiquería ni oportunismo, ni tratar de sembrar dudas en la sociedad, y que usted y el Contralor acompañen este proceso en el desarrollo, en el fundamento, en la aplicación. También será prenda de garantía, y como gobierno estaremos siempre listos a dar todas las respuestas que sean necesarias, pero entendiendo las condiciones que se viven en el mundo. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Iván Duque, la diferencia, bueno, abismal con el manejo que se ha hecho de la pandemia en nuestro país, y ni hablar del proceso de vacunación contra el COVID-19. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be
fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy es Día del Maestro de nuestro país y ellos lo han celebrado, y lo decimos con ironía, protestando por los bajos salarios, las condiciones de trabajo. Nos acompaña Griselda Sánchez, secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, pero además presidenta de la Asociación Civil Formación de la Dirigencia Sindical Fordisi. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. De verdad que hoy, como tú lo decías, María Alejandra, los docentes del país no tenemos nada que celebrar. Nosotros queremos agradecerte, María Alejandra, la oportunidad que le brindas a este sector siempre, que siempre está dispuesta y atenta y pone tus micrófonos al servicio de la educación del país, que hoy el país entienda que la lucha del educador es la lucha de la sociedad, que no hay posibilidades de sacar un país adelante cuando un docente devenga un salario, que ya no es salario, María Alejandra, tengo que decirlo, además con mucha tristeza, porque nadie se puede contentar en decir que estamos devengando hoy $3 o $4 mensuales. Un país donde sus maestros reclaman justicia, donde exigen además libertad para el compañero Robert Franco, María Alejandra, quien es actualmente el secretario general del Colegio de Profesores de la seccional Carúpano Paria, y que el día 26 de diciembre fue arrestado por los organismos del FAE, quien está hoy detenido. Hoy se le coarta su libertad a este compañero dirigente sindical, profesor de educación física, que lo único que ha hecho es defender la educación del país, decirle a los trabajadores de la educación, al personal administrativo, obrero, a los jóvenes, que los docentes del país estamos luchando para que realmente en Venezuela exista posibilidad de tener un mejor presente y un mejor futuro para todos nuestros estudiantes. Está frente al Ministerio del Trabajo. ¿Qué les dijeron? María Alejandra, mira, siempre que vamos a estos organismos, se buscan una comisión para atendernos, una comisión, que nosotros entendemos que además estos trabajadores tampoco tienen la culpa de lo que ocurre allí. O sea, nosotros creemos que definitivamente lo que pasa en Venezuela es que no hay voluntad política para resolver la situación contractual de todos los trabajadores del país. Porque, por ejemplo, parte de las cosas que Aristóbulo ha dicho es que, que los docentes no se les puede cancelar su salario hoy por el bloqueo económico. Pero, María Alejandra, nosotros tenemos que decirle al país que antes de este bloqueo, este famoso bloqueo económico, ya los docentes literalmente fuimos votados, porque cuando te violan toda la progresividad de los derechos, según lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, pues te están votando. O sea, es un despido indirecto lo que ellos le hicieron a más de 1 millón de trabajadores que hoy están en Venezuela, que hoy luchan, que hoy se reinventan, que hoy buscan la manera de llevar el pan a su hogar, sea a través de vendiendo tortas, trabajando con médicos, de asistentes ante cualquier empresa, pero para poder vivir, porque entendemos que hoy el peor salario que existe en Venezuela es el de los educadores. O sea, es decir, todos estamos ganando mal, pero hemos visto cómo se han generado unas políticas públicas de bonificaciones a los trabajadores, pero que a los maestros se les paga bonos de 10, de $8, o sea, no se le da un bono de $100, de $150, como sí lo vemos, por ejemplo, que lo hacen en otros órganos gubernamentales. Es decir,
Hoy nos castigan, María Alejandra, por alzar la voz. Hoy, Día del Maestro, a casi 50 años de la huelga nacional del sector educación, donde unos valientes maestros salieron a luchar, a defender en medio de una dictadura lo que era la importancia de la educación del país. Hoy tenemos a un docente, o sea, hoy retrocedimos. Hoy tenemos un docente, un profesor de educación física, presos por decir la verdad, por decir que no podemos vivir, que los salarios no nos permiten vivir, que definitivamente Venezuela debe levantarse y debe sobreponerse a la situación que estamos viviendo los educadores del país, porque lo que vive el educador, lo vive el estudiante, lo vive el personal administrativo, lo vive el personal obrero. Es decir, todos, María Alejandra, todos somos fundamentales para que el país definitivamente termine de progresar y de avanzar. Por eso hoy fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a exigir la libertad de este compañero quien hoy se le viola todos sus derechos, hoy está enfermo, no sabemos si tiene el virus o si es uno de estos virus que están dando ahora que tumban a la gente, que además nosotros no estamos exentos de eso, muchas veces con mucha gripe, con muchas cosas, pero aquí estamos luchando y trabajando, María Alejandra, para sacar adelante el país. Hoy tengo que decir que, por ejemplo, una vitamina C cuesta $9 y $10. Un docente gana $3 y $4, María Alejandra. ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede alimentarse? ¿Cómo puede sobreponerse ante un virus? Esto es una calamidad. Nosotros denunciamos a Nicolás Maduro, denunciamos a Aristóbulo Isturi por esta tragedia en la que hoy ellos tienen sometido a este gremio. Escuchamos, terminando el año 2020, declaración de nuestra invitada, narrando el drama de muchos maestros que en algunos casos han tenido que abandonar el trabajo, dedicarse a otras cosas o sencillamente irse del país y que están en una situación francamente precaria. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, mira, nosotros tenemos compañeros que están en Chile, que están en Perú, que nos dicen, profe, estamos aquí, pero estamos con ustedes. Nos fuimos porque no conseguimos otra puerta, no conseguimos otra ventana. Nos tocó cruzar la frontera porque nuestra familia se iba a morir de hambre, pero de verdad admiramos el trabajo que hacen ustedes, los docentes que salimos, como hoy, en muchos estados. Tenemos que decir que, por ejemplo, la gente de Sucre, del Lara, la gente de Miranda, hoy se movilizó en defensa de su salario, en defensa de que definitivamente se valore la profesión docente, porque no hay, María Alejandra, posibilidades de que nosotros logremos hacer que el país progrese y avance si no es a través de la educación. Y hoy lo que exigimos es que se escuche, María Alejandra, nuestro reclamo. Nuestro reclamo no es el reclamo de un partido o de otro partido. Nuestro reclamo es el reclamo de una nación que se resiste y se niega a rendirse, a morir, y que entiende que debe existir gente con sensatez que sea capaz de escuchar nuestras exigencias, que no son una exigencia, no es un capricho, o sea, que no es una cuestión que nos mandó algún dirigente político de algún partido, simplemente un grupo de trabajadores, sobre todo mujeres. Porque tengo que decir, María Alejandra, que más del el 80% de nuestro gremio, en su mayoría son mujeres, y que hoy vemos cómo este gremio está siendo tremendamente vulnerado, vejado, perseguido, y el reflejo de todo esto es ver cómo hoy Robert Franco está detenido. El profesor Robert Franco de la Seccional Carúpano Parias se llegaron el 26 de diciembre y hoy está preso en el FAE como cualquier delincuente que comete cualquier fechoría, sabiendo que es un compañero, educador, dirigente sindical, que lo único que ha hecho es alzar la voz en nombre del sector. Gisela, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, además presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordisi, bueno, describiendo cuál es la situación. Yo les diría que el drama que tienen que atravesar los educadores en nuestro país es una situación de no creerse, pero es así. Y ellos no paran, como ella ha dicho, de alzar la voz, reclamando sus derechos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de G Bienestar en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejía,
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.